Este programa es presentado gracias a Quinta Samambaya, un mundo de sensaciones. Bueno, un capítulo más de Venezolano de Vuelta. Creo que es un sentir de todos los que de una u otra manera nos sentimos alejados del país, independientemente de donde nos encontremos, independientemente que estemos aquí. En mi caso, uno extraña el país, un país de grandes expectativas, de grandes posibilidades, grandes oportunidades, pero sobre todo que nos ofrezca esa visión de futuro que tanto deseamos para poder desarrollar un país estable, un país con todas las búsquedas de oportunidades como se requiere para vivir por lo menos, o como decimos entre comillas, dignamente. Hoy tengo a Kervin García Manillo, ¿okay? Quien ha sido parte de este proceso y de este proyecto de una manera bien profunda, porque ha podido recobrar a través de distintas experiencias lo que siente un venezolano luego que se va, pero que retorna. Y bueno, hablar sin duda desde ese punto de vista para darte la bienvenida a tu propio espacio, pero por lo menos darnos un balance en general que ha sido la experiencia que ha tenido este proyecto para ti, para después hablar sobre ti. ¿Qué tal la experiencia en general? Bueno, primeramente, gracias por haber aceptado esta invitación a que tengas tú la batuta de este espacio que ha sido pues tema de muchos venezolanos que no solamente están dentro del país, sino fuera de estas fronteras. La verdad que ha sido una experiencia súper grata, de muchos sentimientos encontrados, porque cuando hablamos de migración, hablamos de dolor, hablamos de esperanza, hablamos de incluso de felicidad por otros venezolanos que se han ido del país para lograr sueños que quizás aquí no pudieron. Eh, en resumen, pues ha sido casi 2 años en Venezuela luego de regresar de Chile, y este proyecto nos ha dejado muchas enseñanzas, sobre todo a valorar a Venezuela, a valorar cada oportunidad que la vida nos da, y sobre todo a ser parte, digamos, de esa sensación de muchos venezolanos que hoy añoran regresar y que muchos pues no pueden, y otros tienen quizás otros motivos que los atan a estar fuera de esta frontera. Cada experiencia de migración debe ser distinta, pero se puede manejar un solo sentimiento, que es el descolocarte emocionalmente, el dejar tal vez tu estabilidad, no solamente emocional, sino vivencial atrás. ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre el ser migrante, ¿no? Más allá de y hablaré un poco sobre las dificultades que se fueron presentando, pero cuál es el principal conflicto que se atraviesa a la hora de tomar la decisión? Bueno, yo creo que el desarraigo, quizás el pensar que ya vas a estar lejos de tu familia, como muchos venezolanos que lo piensan así, que dicen, bueno, me voy a ir y tengo un corazón aquí adentro y tengo otro que debo desarrollar fuera de nuestra frontera. Es duro ser migrante, es duro. Es duro porque el venezolano no estaba acostumbrado a esta situación. Nos hemos ido por obligación, nos hemos ido huyendo de una crisis que para muchos ha sido insostenible. Eh, Pero no creas a veces que los cambios, independientemente de que las circunstancias nos han demostrado lo contrario, pueden ser mejor. ¿Cuál crees? Y creo que ahí viene la pregunta, que ha sido lo más difícil de poder desprenderse del país, porque mucha gente que, bueno, por una guerra uno lo deja atrás, por situaciones densas o problemáticas uno puede tomar la decisión, pero un cambio no puede sonar positivo a la hora de plantearse un escenario distinto al que se ve actualmente. Siempre y cuando el cambio sea positivo. ¿Y cuál fue tu experiencia? A mí me fue bien, gracias a Dios me fue bien en Chile durante 5 años. Me fui en el 2014, regresé en el 2019. Gracias a Dios que no tuve una experiencia complicada como la de muchos que decían, bueno, yo duré un mes sin trabajo y no tenía ni siquiera para comer. Yo me fui en una circunstancia, digamos, política, social, que era muy distinta a la de ahora. Es decir, cuando yo llegué a Chile éramos, como decimos en bien criollo, éramos tres pelagatos que pues íbamos con un sueño. Hoy son más de 500.000, por ejemplo, en Chile. No me quejo, en realidad, no me quejo. Mucha gente me dice, si te iba tan bien, ¿por qué te regresaste? Ya vamos a ese punto. Pero mi experiencia personal nunca fue mala, nunca. Y con respecto un poco a la otra visión, hablo sobre el cambio, adaptarse y poder tener tal vez una alternativa distinta.
que pueda darte mayor estabilidad. Ahora hablemos sobre quienes no la tienen, Sobre los que tienen lamentablemente que caminar millones o decenas, perdón, de kilómetros buscando tal vez un refugio. ¿Cuál ha sido un poco ese contraste de un venezolano que tiene éxito a la hora de emigrar y otro gran porcentaje que no? Yo creo que, según la experiencia que he tenido y además como periodista, pues también creo que hay un factor muy importante en ese contraste, que es la educación. Es decir, muchos venezolanos, lamentablemente, por diversas circunstancias, no tuvieron quizás la oportunidad de optar por una carrera profesional. Y muchos de ellos, yo siempre pongo el ejemplo de Chile, que fue el país donde yo viví. Cuando llegas a un país sin profesión, quizás es un poco más cuesta arriba. Para muchos que se han tenido que ir incluso caminando, incluso gente con profesión, pero sin recursos. ¿Por qué? Porque en Venezuela no han podido, digamos, hacer como decimos nosotros, un colchón económico para poder seguir. Y no les queda de otra sino que huir de esa crisis. Pero tengo un familiar muy cercano, mi hermano está en Chile, y él ha tenido que hacer de todo. O sea, él ha tenido que quizás no tuvo la misma suerte que yo o la de muchos, pero es posible que haya yo siempre pongo el tema de la educación, insisto, porque cuando te vas sin estudios es un poco más cuesta arriba. Hablando un poco sobre tu vivencia y además tu experiencia que es tan personal, ya la migración, como bien dije, es un capítulo complejo para todos, pero cada quien puede tener ciertas circunstancias que lo marcan de una u otra forma. Hay gente que habla un poco sobre el tema familiar, o las dificultades de estar en otro país, familiar, la comida, el clima, las amistades, el apoyo. Sí. ¿Cuál ha sido el punto más complejo que se puede palpar desde el punto de vista de inmigración? Yo creo que, insisto en el punto de la familia, es muy difícil estar tan lejos de quienes te quieren, es muy difícil acostumbrarse a una conexión digital, a felicitar a tu madre o a tu padre cuando está de cumpleaños, cuando tú quisieras estar ahí, sin saber si el próximo cumpleaños tú estarás o ellos estarán. Y en este punto coincido con todos los quienes han ofrecido sus historias en nuestro espacio, que hablan de los momentos más digamos, más álgidos del venezolano, como por ejemplo las Navidades y el Año Nuevo. Mi primera Navidad y mi primer Año Nuevo fue en Valparaíso, en medio de 800.000 personas, solo, con 2 chilenos. Y eso fue duro porque después de estar toda tu vida, y además mi familia es una familia muy alegre, muy unida, y yo fui el primero de la familia que se fue del país. Y estar tan lejos, tan solo, con tanta gente que no son los tuyos, es complicado. Creo que ese es el punto más difícil, la familia. Bueno, volvemos a un venezolano de vuelta. ¿Qué hace que un venezolano, después de tomar la decisión difícil de emigrar, retorne a su país? ¿Cuáles son esas dificultades y sobre todo cuáles son esos nuevos impulsos que lo hacen retornar luego de haber cambiado de decisión? Y justamente venía un poco sobre la pregunta anterior y este tema. Está con nosotros Kervin García, que ha llevado este proyecto desde su primera emisión. Hablar un poco sobre si uno se siente completo estando afuera. Hay gente que logra reconstruirse, gente que puede impulsar tal vez una vida desde otras perspectivas, estando en el exterior, pero te pregunto a ti, ¿para ti fue fácil? ¿Se pudo compensar? ¿Pudiste armarte? ¿Pudiste llenarte de todas esas piezas para sentirte feliz en un espacio muy distinto al tuyo? Yo creo que la felicidad es una decisión que tú mismo obtienes, es decir, tú puedes ser feliz incluso en Venezuela con todos los problemas, pero también puedes ser feliz afuera. Siempre he dicho que todo el que se va de este país tiene que tener actitud porque a veces te toca hacer cosas que tú dices, bueno, yo no estudié para esto, por ejemplo, pero hay un cúmulo de cosas que dicen que, bueno, en el fondo, ciertamente trabajas, logras cosas estando afuera, y de alguna u otra manera llenas esos vacíos que quizás aquí no tenías. Yo conozco mucha gente que siempre me dice, yo a Venezuela no regreso porque aquí ya tengo mi casa y que en 5 años o en 2 o en 3 no lo pude hacer en Venezuela. Entonces son distintas realidades que cada quien la ve de acuerdo a las prioridades de vida que cada quien tenga. Y en el fondo para mí la prioridad no es estar fuera de Venezuela, pero cuando se trata de estabilidad económica, se trata de quizás lograr tu sueño,
para poder concretar eso, a veces hay que estar fuera de este país. ¿Qué te hizo retornar a Venezuela? Ese es un punto importante porque yo en realidad le he dicho esta verdad a muy pocos. Pero voy a ser honesto con quienes han seguido este espacio. El 23 de enero del año 2019, cuando yo vi que Juan Guaidó se juramentó en Caracas y tomando todos los riesgos políticos. Aquí yo en realidad no quiero tocar el tema política porque es muy álgido, pero cuando eso ocurrió, yo estaba en Chile y recuerdo que estaba en la oficina donde trabajaba y iba escuchando cada paso o cada momento de ese día, y yo dije, me voy a regresar. Creo que ahora me parece que fue una decisión muy apresurada, ¿no? Pero no me arrepiento de haberme venido a Venezuela, porque en ese momento, cuando yo vi esa situación que estaba pasando en Venezuela, dije, este es el momento de un cambio positivo en el país. Y como periodista, pues yo dije, yo quiero estar en Venezuela cuando eso suceda, quiero estar en primera fila, quiero después contarlo. Y a mí, si te soy honesto, no hubo otro motivo. ¿Y las expectativas sobre lo que te habías creído o planteado, las circunstancias que muchos pensaron que iban a ocurrir ante el panorama actual, cómo lo interpretas? ¿Esto ahora cambia tus planes? ¿Retornas o continúas un poco la lucha por esos mismos medios que... Bueno, la lucha siempre va a estar, dentro o fuera del país. Yo siempre he dicho que debemos siempre hablar bien de nuestro país, porque Venezuela es grande, es hermosa, hay muchas cosas por hacer, pero efectivamente en estos casi 2 años me he dado cuenta que no era lo que yo creía en el fondo. Yo sabía a dónde venía. Mucha gente hoy me dice, tú sabías que ibas a un país con problemas difíciles como los que se vive aquí en Venezuela. Sí, es verdad, sabía que venía para acá, pero yo soy feliz en Venezuela. Lo que pasa es que a veces, insisto en ese punto, que a veces para lograr cosas tienes que hacer sacrificios. Y hay ahora casi 5.5 millones de venezolanos que están rodeados en el mundo, que estoy seguro que el mayor sacrificio que han hecho en su vida es desprenderse de este país y de esta familia, o sea, de sus familias. ¿Cómo fue el reencuentro? Después de tanto tiempo, 5 años sin ver a tu familia y, bueno, los tiempos en que se encontraron, ¿cómo fue la experiencia? Fue bonito, fue muy alegre en realidad, estaban todos. Era un momento que quizás muchos venezolanos se sienten identificados con esto, que yo estando en Chile, yo a veces soñaba que estaba llegando a Venezuela. Soñaba que ya el avión arribaba a Maiquetía. Al principio todo es felicidad, después te vas dando cuenta con el pasar de los meses que tienes que arriar ese burro de acuerdo a la situación que se vive aquí en el país, pero se puede, pero no todos están dispuestos a pagar ese precio por vivir aquí. Bueno, el precio de emigrar, el precio también de volver. La vida vive uno generando sacrificios y todo eso genera o tiene un precio. Qué tan costoso puede ser, qué tan exitoso puede resultar
cambiar de experiencia y sobre todo buscar nuevas oportunidades. Al regreso un poco vamos a conocer cuáles han sido esas experiencias que han incentivado este proyecto y sobre todo por qué nació esta idea para reconocernos a todos esos venezolanos que están lamentablemente buscando un mejor futuro. Y ahora hablar un poco sobre tu experiencia con este espacio, ¿no? ¿Por qué nace este espacio? ¿Qué querías? Yo creo que uno de los principios de comunicar, qué quiero dejar, qué quiero decir, hacia dónde me quiero enfocar, ¿no? ¿De dónde nacieron todas estas preguntas? Mira, yo le hice una vez, trabajando como reportero aquí en Caracas, le hice una vez varias preguntas, digamos, a una líder político de este país. Y ella ¿Quién, Roberto? ¿Quién? A María Corina Machado le hice una vez una entrevista y ella se sorprendió mucho cuando supo que yo estaba de regreso. Yo tenía, creo que 3, 4 meses de haberme regresado de Chile. Me dijo, pero, ¿qué es eso? ¿Y tú qué haces aquí? Es que, Kervin, el mensaje eres tú. Fíjate, tú estabas cómodo en Chile, con una carrera por delante, y le dijiste, ¿sabes cómo es la cosa? Yo me regreso a luchar en mi país. Es que el mensaje eres tú. Tú no te imaginas lo que tú me emocionas en este momento. Yo no sabía eso, ¿no? Y te lo juro, te lo prometo, todos los días del resto de mi vida serán dedicados a reunificar hasta la última familia venezolana, incluyendo la tuya, Kervin, y por supuesto la mía. Yo confío en los venezolanos. Y cuando yo te escucho, yo digo, esa es la razón por la cual yo confío. Ese momento a mí me hizo un clic muy particular, porque yo dije, bueno, pero si ella que ha sido también una luchadora por la libertad de este país durante muchos años, se sorprende por esto, aquí hay algún trabajo que hacer. Decidí en ese momento contar mi historia, pero como periodista dije, bueno, la historia no soy yo, la historia es la de otros, la de muchos otros que también se han regresado. Estuve conversándolo con un equipo de producción que parte de ellos nos acompañan hoy aquí, y decíamos, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto? Porque efectivamente, por ejemplo, en Chile hay un venezolano en Chile, en Argentina hay un venezolano en Argentina, y así. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un venezolano de vuelta. Recorremos sus rincones, visitamos su gente y nos encargamos de que no olvides ¿De dónde vienes? esto no es política, esto es un venezolano de vuelta, un espacio para contar las razones de tu regreso. tus vivencias en el exterior. Y los motivos para seguir apostando a Venezuela. Y vamos a contar historias de esos venezolanos que se han regresado. Siempre he dicho que este espacio no es para decirle al venezolano que está afuera que se regrese al país. No es tampoco para decirle al que está adentro que se vaya. Es un espacio en el que queremos mostrar historias de otras personas que han vivido fuera. Y a muchos, sobre todo muchos que observan el espacio, dicen, bueno, para este fue muy fácil o para aquel fue muy difícil. Pero es que cada historia y cada experiencia es diferente. Así que decidimos hacer este espacio que con el tiempo ha ido evolucionando. Ahora tenemos una sección que se llama Padres de la Diáspora, que entrevistamos a padres que tienen hijos fuera del país. Ha sido una sección muy conmovedora, muy dura, porque hemos tenido que escuchar historias de señores adultos de la tercera edad que tienen 3 y 4 hijos y todos están fuera del país, viven solas aquí y solos aquí. Ha sido complicado, pero ha sido un proyecto muy bonito que nos ha permitido pues recorrer varios estados del país. Esta es nuestra primera parada que hacemos en esta segunda temporada de Un Venezolano de Vuelta. La procesión de la Divina Pastora es la más importante de Venezuela. Y estamos en el estado de Anzoátegui, nuevamente en Puerto La Cruz. Amigos de Un Venezolano de Vuelta, nos hemos venido hasta un lugar mágico del estado de Aragua, Choroní. Este pueblo mágico que tiene muchas historias. Y bueno, ahora con la noticia de que vamos a estar pronto en Latinoamérica con una nueva sección que se llama Lejos de Casa, en el que vamos a entrevistar a esos venezolanos que viven desde afuera, qué extrañan de Venezuela, qué han logrado estando fuera de sus fronteras y qué ha sido lo más importante para ellos, tomando en cuenta de que con eso quizás tendríamos un panorama bien completo de esta diáspora venezolana. Sí, mucho más amplio. Y sobre las historias que más te han impactado, ¿cuál podemos traer a colación? Sí, a referencia. Una vez entrevisté a una chica que se llama Irene Pineda. Ella caminó desde Cúcuta hasta Bucaramanga 4 días, precisamente lo que tú comentabas al principio del tema de los caminantes, ¿no? Se fue sin dinero, me contó. Ella desde que se sentó hasta que terminó la entrevista lloraba por todo lo que recordaba. Había noches que nosotros nos comíamos, mis hijas,
Y mis hijas, a pesar de todo, me entendían. Y me decía, mami, no importa, hoy no comemos, mañana sí. Eso de ver, es desespero, yo nada, me tengo que hacer algo por mis hijas. Y eso fue lo que más me... Mira, ella tuvo que dormir en la calle, bueno, vender caramelos en un semáforo, todos esos momentos complicados de que tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué una persona tan joven tiene que pasar por esto, teniendo un país tan rico y tan hermoso como es Venezuela? Cada historia es distinta y cada historia es dolorosa, porque en el fondo habla de una desunión familiar, habla de un dolor que queda por los que se van y por los que se quedan aquí. Bueno, ahora después de volver, toma una nueva decisión, te vuelves a ir. Ok, vamos a conocer al regreso, después de este vaivén que hace nuevamente que tome lamentablemente la postura de irse. Ya volvemos con más. Bueno, un venezolano de vuelta, ¿qué hace que un venezolano retorne a casa? Creo que la respuesta es muy personal, pero estoy seguro que mucha gente va a unirse como un himno, ¿no? Sobre una de esas respuestas enfáticas de querer estar en su casa, en su ambiente, en su entorno, con su gente. Creo que eso siempre toma mayor peso. Pero cuando alguien regresa después de tanto tiempo y decide irse, ¿qué hace ahora que esa persona tome nuevamente esta decisión? Y iba mi pregunta, Kervin, ¿qué hace nuevamente ahora que te vayas después de tomar decisiones de volver al país? Es una decisión difícil y es un tema complicado porque quizás muchos dirán, bueno, después que te regresaste a Venezuela, hiciste el proyecto, ahora te regresas, o sea, te vuelves a ir. Yo creo que, los propósitos que cada quien tiene en la vida, los sueños se hicieron para lograrse. Y yo siempre he dicho que a pesar de que amo y quiero este país, también tengo prioridades como mi familia, tengo prioridades como la de muchos que tienen que, digamos, hacer esfuerzos para lograr. ¿Y qué propósito, qué objetivos tienes ahora? Que aquí no has podido cumplir, por ejemplo. Bueno, fíjate algo, yo voy a poner un ejemplo muy, muy particular y mucha gente que está mirando esta entrevista sabe que lo que voy a decir o se van a sentir muy identificados. En 5 años que yo estuve en Chile, por lo menos me iba de viaje 2 veces al año. Voy a poner ese ejemplo muy banal, que para muchos podrá ser muy, muy banal, pero es un ejemplo muy tácito, ¿no? Me iba de vacaciones 2 veces al año. Quizás podría irme con 2 o 3 meses de sueldo. Y cuando estoy acá en Venezuela, a pesar de que vine con todas las ganas de emprender, de hacer muchas cosas para lograr, no digamos el hecho de viajar, pero cosas importantes. Bueno, te compras un carro, te compras una casa, después cambias el carro por una camioneta, logros que naturalmente todo ser humano tiene. Me doy cuenta que no es que sea nuevo, que yo diga, bueno, en Venezuela nunca se ha podido, en Venezuela siempre se ha podido. Pero la situación en la que vivimos ahora no te da como para que la mayoría pueda hacerlo. Sí, y un 80% de pobreza, ¿no? Por supuesto. Entonces tú dices, ¿vale la pena realmente sacrificar tanto? No lo sé. Pero luego de establecerte y buscar tal vez opciones acá. Las busqué muchas veces. Mira, en estos casi 2 años he vendido zapatos, he vendido perfumes, he trabajado lo que menos se te ha imaginado o lo que yo nunca me imaginé hacer, ni siquiera estando fuera del exterior, o sea, estando en el exterior. Y yo lo hacía con muchas ganas y con mucho ánimo, porque yo decía, bueno, estoy en mi país, le voy a echar pichón, y si estando afuera, ¿por qué aquí adentro no se puede? Pero la verdad es que la situación cuando tú das un paso, la situación te retrocede 2. He estado hasta 5 o 6 días en una cola de gasolina. Son las 6:27 de la mañana. Se supone que hace 1 hora y media tuvo que haber comenzado a suministrar el combustible la estación de servicio. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Estoy en el mismo lugar donde llegué anoche. Creo que no es justo. O sea, la juventud, en el fondo, a veces tú dices, se me están yendo los años de juventud en un país que quizás no te da las oportunidades que tú quieres en la vida.
¿ok? ¿Y qué decisión tomaste? ¿Hacia dónde vas nuevamente a Chile? Voy a Chile, voy a hacer una primera parada en Chile. ¿Y cuál es tu visión en Chile? ¿Qué tienes? Tengo incluso ya dos propuestas. propuestas de trabajo, una que ya inicié estando aquí en Venezuela, incluso desde aquí, y otra que, bueno, que estando allá se conversará. Y por supuesto el punto importante del programa, para muchos dirán, bueno, después que se fue al país ahora se vuelve a ir. Mucha gente nos ha escrito diciendo incluso, el programa de ustedes nos ha servido de ánimo para regresarnos a Venezuela. Y por eso en el fondo yo me siento tengo una responsabilidad muy grande, porque a la hora de decir que me vuelvo a ir por la situación que se vive, pero yo siempre he dicho, esta es una decisión muy personal. Es decir, porque yo me vuelva a ir del país no quiere decir que los que se regresaron también tengan que hacerlo. O el que está afuera que quiere regresarse aquí a Venezuela diga, no, yo no me voy, estás loco, porque este duró ya 2 años, hizo el programa, vio que la situación era complicada y se volvió a ir. O sea, es una decisión muy personal, muy particular, y el proyecto no va a morir, el proyecto va a continuar con esta sección en la que vamos a no solamente estar en Chile, sino en Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los primeros 4 países en los que vamos a estar. Dicen que el pasajero se reconoce por muchas cosas, por los zapatos, el uso de los zapatos mediante el viaje, el esfuerzo que genera frente a las dificultades que genera en su trayecto, en su destino. Dicen que también el pasajero se reconoce por la maleta. Y ahí va un poco mi pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que te llevas? ¿Qué te llevas de aquí, cambiando ahora un poco tal vez las prioridades para saber de que ahora tal vez tienes que ponerte unas botas más rigurosas, una maleta más pequeña o una maleta más grande, no sé, dependiendo de las circunstancias? ¿Cuáles son esas nuevas proyecciones que trae este nuevo cambio para tu vida a través de estos objetos que son importantes para el caminante y el viajero? Sí. Yo creo que he aprendido de los errores que comete un migrante. Ahora yo siento que voy a salir nuevamente con otra visión. Hay muchos, insisto en ese punto, hay muchos errores que uno comete cuando recién llegas a un país, producto pues quizás de toda la crisis que se vive en Venezuela, que tú dices, bueno, cuando sales de Venezuela y llegas a un lugar donde hay de todo y donde puedes acceder a esas cosas con mayor facilidad. Yo me voy ahora menos triste que la primera vez, porque en estos 2 años he aprovechado a mi familia, he logrado cosas en este país también que dejo, y voy con las metas muy claras. Entonces siempre estaré con un pie aquí, siempre. Es más, yo no me voy para siempre. Si Dios quiere, yo me voy por un tiempo y me vuelvo a regresar, porque mi felicidad está en este país, pero las circunstancias del país a veces, o para muchos casi siempre, te impiden a que tú digas, bueno, vale la pena de verdad echarle pichón a este país y luchar y estar aquí. Pero yo creo que me voy más tranquilo, he disfrutado de mi familia. Recientemente mi abuelo falleció, lo disfruté en vida, y me voy con otra visión, fíjate. ¿Y la arepa bajo el brazo? Siempre. La harina pan ahora la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Esa Venezuela bonita siempre la vamos a tener todos en el alma, en el corazón, y vuelvo a repetir, nunca hablemos mal de Venezuela, nunca hablemos mal de este país. Bueno, siempre una despedida es complejo porque uno tiene que resumir en pocas palabras tal vez la apreciación que se tiene acerca de la entrevista que uno realiza, pero sumar una despedida a desearte toda la suerte del mundo y que continúes cosechando las cosas y los proyectos que tienes en mente también sería propicio. Yo no creo en despedidas, yo creo en saber de que las cosas pasan sabiendo que uno tiene que ganárselas y buscarlas a través del esfuerzo personal y sobre todo persistente que nos ha tocado no solo a los venezolanos. Creo que las circunstancias actuales nos han llevado a entender de que hay que buscarse su propio destino y su propio camino. Te dejo ahora para que te despidas, o aún por ahora, ¿ok? De tu gente, y sobre todo que busques las palabras justas, porque es difícil poder plasmar en decir, retorné queriendo cambiar muchas cosas, ahora me vuelvo a ir queriendo cambiar otras. Así que ahí tienes tu cámara para que te justifiques o por lo menos le expliques a tu audiencia cuál es tu sentir. Bueno, a todos los que nos han seguido, les agradecemos mucho por confiar en este programa, en este proyecto. Luis lo ha dicho, nada es para siempre y no hay despedidas.
tengan mucha fe en que va a haber un cambio en este país. Tengan fe, tengan esperanza. Insisto, nunca hablen mal de Venezuela. Venezuela es grande, es bonita, es hermosa. Y tomen ustedes las decisiones que deban tomar. Si se quieren seguir quedando afuera, es respetable. El que se quiera regresar, este país los va a recibir con los brazos abiertos. Sepan muy bien que hay una situación en Venezuela que no podemos esconder, pero que en el fondo la felicidad es decisión propia de cada quien y que además la vida es una sola y es muy corta. Sean felices. Gracias, Luis. No, uno no se despide de las cosas que uno quiere. Esas cosas siempre están con uno. Por ahora, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Este programa fue presentado gracias a Quinta Samambaya, un mundo de sensaciones.